con un fuerte aplauso a nuestros invitados. Bueno, buenos días. Gracias, Mariel, Vicente. Esta mesa la queremos hacer un poco más dinámica, aprovechando que tenemos a dos grandes directores. Una que, con tu permiso, Vicente, es una gran amiga, no solamente una gran directora, guionista, alguien que me alegra mucho ver su éxito profesional y su evolución. Y aparte, Mariel es una gran impulsadora de nuestra industria. Quienes nos acompañan o quienes nos ven por el streaming, es la directora del Festival Jaya Panamá, el festival de cortometrajes más importante de nuestro país y quizás de la región centroamericana. Así que también me gustaría nuevamente agradecerle por todo el esfuerzo que hace por la industria audiovisual desde hace muchos años y con mucho sudor. Así que muchas gracias, Mariel. Bueno, y Vicente, gracias por acompañarnos. No te voy a decir tanto pero sí nos hace mucha ilusión que estén aquí. Esta parte, como decíamos, queremos hacerla como un poco más dinámica, ¿no? Y hablar un poco de nuestras experiencias en esta era digital y cómo se ha transformado todo nuestro proceso creativo. Y la primera pregunta para Mariel y Vicente sería, para ustedes, ¿cómo se ha transformado el proceso creativo del autor, o sea, del director y el guionista, en este mundo digital? Si el entorno tecnológico ha variado el proceso creativo en general. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que formar parte de un evento así también me llena mucho de orgullo de que grandes cosas están pasando en nuestro país y todo esto en beneficio de nuestra industria que cada vez está creciendo mucho más. Estoy muy feliz porque justo el fin de semana pues concluimos la edición número 14 del Jaya Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá y pues fue sin duda un lugar de encuentro, de mucha reflexión sobre pues hacia dónde va apuntada nuestra industria y venimos pues muy felices de allí. Yo creo, Juancho, que realmente en estos tiempos todo es como mucho más fácil, ¿no? Creo que también a raíz de la pandemia como que nos apegamos mucho más tanto a redes sociales como a todos estos programas que nos permiten pues comunicarnos. Entonces yo siento que el proceso de creación o de conexión, de conectividad, pues ha sido mucho más fácil. Yo trabajo con guionistas, de hecho, que están en Venezuela, en Colombia, entonces casi todos nuestros procesos de escritura de los nuevos proyectos que estamos haciendo, pues han sido a distancia. Eventualmente tenemos pues la oportunidad de reunirnos, de poder platicar, de crear en conjunto, porque creo que tampoco nadie o nada puede como que robar esa experiencia, ¿no? De pasar largas horas pensando en torno a un proyecto, a una situación, en torno a un personaje, pues en el caso de cine. Pero siento que de todos modos todo va más fácil, fluye mejor, y cuando las personas estamos muy ocupadas y a veces pues no hay tiempo, se puede hacer siempre una llamada a las 5 de la mañana o a las 9 de la noche para poder seguir creando. Entonces, creo que todo va realmente a nuestro favor y la tecnología en estos momentos pues nos ayuda demasiado a tratar de impulsar proyectos más en este país, que no todos, o sea, no se vive del cine. Tenemos que hacer demasiadas cosas para poder pues salir adelante, así es que es tenerlo pues todos nuestros beneficios. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso creativo. Creo que los nuevos tiempos solo nos invitan a desafíos que son nuevas oportunidades, junto con las amenazas que ha habido siempre. Por eso quisiera hacer, antes de contestar la pregunta directamente, una breve reflexión acerca de aquello que es inmutable, que ha traspasado las épocas y que permanece así porque está ligado a lo más profundo de la condición humana, que es la necesidad de constituirse viviendo experiencias propias y viviendo experiencias a través de las experiencias de otros, las experiencias vicarias. Y aquí hay una cuestión fundamental, porque eso es aquello que proporciona la ficción, y no solo la ficción, sino desde el libro de cuentos que le leen al niño para hacerlo dormir todas las noches, hasta la conversación en torno al fogón. O sea, desde que el hombre es hombre, ha transmitido y ha compartido experiencias
que lo llenan de emociones diversas a través del cuento de las experiencias de otros. Y eso es la ficción. Y por eso quiero parafrasear hoy día al gran pensador Umberto Eco, escritor y pensador italiano muy importante, por dos razones. Una, por esa maravillosa novela que escribió que se llama El nombre de la rosa, que dio lugar a una maravillosa película también, en que en el fondo de lo que se hablaba, que todo puede cambiar, salvo aquello que es inmutable, el nombre de la rosa. Y eso se refiere a esto que estoy hablando yo. Y también porque él participó activamente en una discusión de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando aparecieron los medios de comunicación masiva, la mass media, que fue tomada como una amenaza porque se decía que la divulgación de la cultura a través de la mass media lo que iba a hacer era degradar los valores culturales y destruir la cultura. Esos eran los apocalípticos. Humberto Eco era más bien de los integrados, que pensaban que la masificación de la cultura lo único que hacía era contribuir a democratizar el acceso y a iluminar a más gente que tenían derecho. Creo que la ficción sigue cumpliendo ese rol. Ahora, concretamente respecto a los cambios, hay hartos cambios, no de fondo, pero sí súper desafiantes. Respecto del problema del derecho de autor que decía Abel, hoy día hay millones de autores circulando en las redes que construyen relatos audiovisuales que son de su creación. Ya va a llegar el momento en que eso se va a transformar en un problema cuando la gente empiece a exigir que respeten los derechos de autor sobre sus creaciones. Hoy día hay una reacción espontánea de la gente por una necesidad incontenible de comunicarse y de decir y que la gente los oiga, de ser parte de algo. Eso es de la esencia del ser humano. Para nosotros como creadores, lo que nos imponen estos nuevos tiempos son obligaciones, a nosotros especialmente, y lo digo nosotros como chilenos, porque nosotros hablamos el castellano más raro de todo el mundo, lleno de animales. Para cualquiera que haya visitado Chile o hablado con un chileno, si uno se expresa como chileno, es casi imposible entendernos. Entonces ahí hay una cuestión súper decidora, porque hoy día uno se sienta a crear pensando que esto tiene que viajar. Y la obligación de viajar hace que nos tengamos que imponer cuestiones de lenguaje, no solo de lenguaje hablado, sino todo tipo de lenguaje en el discurso audiovisual. Hoy día, donde uno postule con un proyecto de una ficción de la que sea, la obligación esencial es de que esa historia sea capaz de viajar. Hay un viejo dicho que es bastante viejo, Abel me va a corroborar que es viejo: pinta tu aldea y serás universal, dice. Eso es verdad, sigue siendo verdad. Lo que alude es a que tú hables del ser humano y aquellas cuestiones que son esenciales del ser humano y vas a poder ser visto y escuchado y entendido en todas latitudes. Eso sigue vigente. Así como las grandes obras del teatro y de la literatura clásica llegan a ser universales, los Shakespeare, los Chekhov. Todo lo que ustedes puedan imaginarse es porque hablan y aluden a cuestiones que son de la esencia de la especie humana y que siguen valiendo igual hoy día. Eso por ahora. Sí, bueno, yo creo que si hay un testigo en la historia de la creatividad que necesariamente ha sido un aliado de las tecnologías nuevas en cada momento, porque son nuevas siempre en cada época, es el audiovisual. El audiovisual sin tecnología es imposible. O sea, por tanto, yo creo que lo más inteligente es ser aliado y no enemigo del audiovisual. Y yo creo que todo el sector audiovisual está siempre muy abierto a las últimas novedades. Pero aquí ha ocurrido una cosa que distorsionó las relaciones, que es el advenimiento de Internet. Cuando Internet ya, a principios de este siglo, empezó a desarrollarse, hemos sufrido durante 20 años unas tensiones entre los que generaban contenidos y los que explotaban los contenidos, o la industria tecnológica frente a la industria de contenidos, podríamos decir. Esas tensiones en Estados Unidos, por ejemplo, no se han superado hasta el año 2017, donde se han producido las mayores fusiones de la historia de Estados Unidos entre la industria tecnológica y la industria de contenidos. Es decir, se han dado cuenta que los instrumentos tienen un valor importante, pero lo importante es el contenido.
¿Qué vale más, la emoción o la técnica a través de la cual recibes la emoción? Porque también decía Confucio, lo hemos dicho muchas veces, me preguntas por qué compro arroz y flores. Arroz es para vivir, flores, tener algo por lo que vivir. Entonces, el ser humano, ¿qué tiene más valor? Cuando hablamos en la OMPI, con el director general, hacemos una reflexión, y es verdad, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tiene un presupuesto aproximado de 700 millones de dólares. Y exclusivamente todos sus ingresos proceden del registro de patentes y marcas. El derecho de autor no genera nada al organismo, es deficitario, por eso es más pequeñito. Ahora bien, a nivel sociedad, ¿qué tiene más importancia? ¿Quién te fabrica instrumentos o quien te genera la capacidad mental de usar y demandar esos instrumentos? Porque no haríamos computadoras si el ser humano no está culturalmente capacitado para manejar esas computadoras u otros instrumentos. Es decir, la cultura genera la voluntad en el ser humano, la determinación en el ser humano. Y para mí eso es más importante que te dé una solución técnica a un problema. Lo que pasa es que el audiovisual necesita de ambas cosas. Entonces yo creo que es el mejor campo para hacer un encuentro entre la tecnología y los creadores de contenido, ¿no? La creatividad. Sí, bueno, y en ese sentido también quisiera agregar que sí, si bien es cierto, es más fácil producir, crear contenidos, también esos contenidos carecen de valores, carecen totalmente de identidad. Entonces, nosotros ahí también es como un pequeño llamado, pues, a todos los que están por escribir historias, crear, producir, de que a esos contenidos hay que plasmarle quiénes somos nosotros como tanto a nivel de realizadores como esa mirada que tenemos que pues plasmar en cada una de nuestras obras, pero también como país, o sea, en cada una de las obras que hacen, ¿dónde estamos nosotros reflejados como sociedad? Entonces, creo que sería como muy interesante también como reflexionar en torno a eso, porque no podemos seguir produciendo, copiándonos de producciones de otros países, tenemos que buscar nuestro propio cine nacional o nuestro propio novelas o series o el contenido que sea que queramos hacer para televisión. No puede ser más copia de lo que ya se ha hecho. Entonces, creo que por ahí también sería bueno de elevar la conversación, a ver cómo va a ser ese contenido que vamos a producir de ahora en adelante. Yo quería complementar que la irrupción de estas nuevas tecnologías, lo que ha hecho como aporte, es derribar las barreras de entrada. Hace 20 años atrás, hacer un cortometraje era prácticamente imposible. Había que acceder a tecnología que era escasa y carísima. Hoy día, bueno, para que les digo a ustedes, cualquiera puede hacer un largo con un teléfono. Y eso significa que el relato audiovisual es accesible para cualquiera. Lo que impone una obligación ética, que es lo que decías tú. Porque hoy día hay más gente accediendo a esta forma de lenguaje, incluso jóvenes que ni siquiera han decidido lo que quieren ser en la vida, pueden acceder a esto. Y eso pone una cuestión muy bonita como desafío, porque es escuchar a gente nueva, escuchar a gente que no tiene acceso a los foros y a los no me refiero a foros de esto, me refiero a los circuitos de opinión y de conversación normales, que es la industria. Sin embargo, hay que aceptar escuchar al otro, y eso es parte de las nuevas formas de democracia, lo que requiere de ser muy perseverantes en la discusión de una ética de comunicador, que es ¿qué quiero decir? ¿Para qué quiero decir? Y hacerme responsable de lo que quiero decir, porque lo que quiero decir es lo que siento. Es el primer camino que recorre el camino de lo que yo siento, lo vuelco en una obra. Y como no hay límites ni barreras tecnológicas, lo pongo. Y lo subo a las redes. Y lo convierto en, vamos a hablar de metadiscurso, en el sentido de lo masivo y de lo gigante que es en términos de volumen. Es que hay un elemento fundamental que no ha salido todavía, que es la formación. Bueno, me adelanto una cosa porque enlaza con esto, porque el tema de la formación es tan abrumadora la oferta, como decimos, que no paramos a distinguir, o sí, entre lo que es profesional y lo que es amateur. Y yo creo que eso tiene que ir marcando una diferencia en calidad, etcétera. Entonces, la nueva tecnología también es un gran aliado para potenciar la creatividad.
pero hay que formar al creador, porque los grandes talentos no se desarrollan adecuadamente si no se forman. O sea, hay que aprender una técnica, hay que aprender una serie de cuestiones. Por eso la formación, igual que la educación para un país es la base del desarrollo del país, en este sector la educación, la formación también es la base para el desarrollo. Que es lo que hemos hablado esta mañana con Giselle, con la ministra, ¿no? La importancia que tiene el tema de la formación en nuestro ámbito. Y yo creo que ahí la tecnología también es un aliado, porque un aliado, pero se puede convertir en un enemigo con la abrumadora información. O sea, la sociedad de la información puede acabar siendo de la desinformación, si no se canaliza a través de una buena formación y demás, porque metemos a nuestro cerebro mucha información que no es útil para generar contenidos creativos. Entonces, esa parte de preselección, de qué información y qué técnica tienes que desarrollar, es fundamental. Bueno, y si hablamos de formación, entonces allí realmente, y trayéndolo al contexto panameño, es como que nosotros, pues, nuestro sistema de educación, pues, hay que meterle de verdad muchísimo. Y yo creo que el audiovisual, el cine son oficios, eso se aprende. Uno se mete a un curso, estudia un par de meses, estudia un año, uno puede aprender realmente cómo operar una cámara, cómo aprender a escribir un guión. Ya después hay algo más que es el talento y pues todo converge y pues ahí salen de hecho grandes creadores, cineastas, productores, directores, como les quieran llamar. Pero el tema de la educación yo creo que al final va más allá, porque en los sistemas educativos de Panamá hace falta más cultura, hace falta más que el niño aprenda literatura, que aprenda del mundo, que aprenda finanzas, que aprenda un montón de cosas que capaz no tienen nada que ver, pero pues sí, porque todo eso forma al niño, al adolescente, a la persona que va a ser y después va a tener un tema para poder hablar. Entonces me lleva todo esto. Nuevamente es como que a ese discurso de los guiones en Panamá que carecen de, no sé, de ser todavía más profesionales, de que aprendamos y me cuento a contar mejores historias. Entonces es eso, como que apelar a que de alguna manera pues nuestro sistema de educación realmente brille un poco más, que podamos entre todos, no sé cómo, pero tratar de revisarlo, impulsarlo, apoyarlo para que las personas que tienen que ver con esto pues puedan meter más materias que de hecho nos ayuden a todos nuestros futuros hijos o hijos, los que tengamos, a crecer, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver mucho también con fortalecer el sentido crítico, ¿no? Que quizás es algo que se ha ido perdiendo con la inmediatez de toda la información. O sea, leemos una noticia, el titular dice tal cosa y ya está, pero no tengo un sentido crítico de analizar qué es lo que está pasando, y a la vez eso se compromete o se liga también a la hora de escribir algo, ¿no? Yo escribí algo y bueno, es perfecto, ya lo escribí, lo tengo listo, y también es el sentido crítico de decir, lo escribí, me gusta, pero ¿es bueno? O da el mensaje que quiero dar, y tener la capacidad y la madurez de entregárselo a una persona y que esa persona te diga, mira, me parece que debes ajustar aquí o acá, y tú tener la madurez también de entender por qué te lo están diciendo y tomar la decisión de fortalecerlo o dejarlo como está, que en teoría pues ya estás de una prueba, ya te está saliendo negativo el resultado. No quiere decir que sea malo, quiere decir que puede mejorar, que yo creo que es la capacidad que tenemos que tener, y yo creo que fortalecer el sentido crítico del sistema educativo o desde la juventud es una base importante a futuro. Vamos a pasar ahora a la parte de lo que recién vivimos, ¿no? Que el aprendizaje que nos dejó esta pandemia. Tenemos dos personas que son de Chile y Panamá, que fueron dos países que sufrimos un encierro bastante potente, y yo creo que los dos sacaron adelante mucha fortaleza en su sistema creativo. Y ustedes vivieron dos experiencias que yo creo que podemos demostrar y cosas que podemos rescatar de ese periodo pandémico. En tu caso, Vicente, tengo entendido que dirigiste inclusive una obra de teatro por Zoom, lo cual invoca directamente a haber tenido la capacidad de transmitir tu idea a través de una virtualidad en la cual no hay una tercera dimensión en la que puedas palpar o sentir qué energía está transmitiendo la persona con la que estás hablando, y cómo fue esa experiencia y qué rescatas de ella. Y en tu caso, Mariel, dos cositas que van yo creo que de la mano, ¿no? El Festival Haya, todo el tema de realizar el festival, un festival de cine, que el cine tiene una cosa que a pesar que se ve en una pantalla, se disfruta así,
sentada la gente. Los festivales tienen algo que es el networking, la capacidad de hablar entre ellos y bueno, pues la virtualidad no existe, pero también mucho la parte formativa y hay hay un rescate interesante, ¿no? Que nos deja eso para que nos comenten por ahí. Gracias. Bueno, y voy a agregar otra cosa más porque también me tocó hacer toda la postproducción de Algo Azul, mi película, de manera online y eso fue bien loco, pero terminaría con eso. Bueno, referente al festival, recuerdo que cuando empezó la pandemia, no sé, marzo 2020, estábamos justo en la fase de convocatoria del Festival Jaya. Entonces, la convocatoria siguió, cerraron el país y nosotros de una vez nos quedamos como, wow, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo vamos a hacer el festival? No, el festival es presencial, nunca habíamos hecho un festival online. Entonces, de ahí con el equipo del festival, pues rápidamente nos activamos a crear clases virtuales. Entonces decidimos invertir recursos en una página que funcionase como estas páginas de ofertas, así tipo en Panamá Oferta Simple, Groupon, no sé, que creo que es más conocida internacionalmente, donde las personas tenían que entrar, como que suscribirse, más o menos como hacer la opción de comprar el producto, pero casi todas las clases eran gratuitas. Entonces reunimos a varios cineastas de toda Iberoamérica y diferentes oficios del cine también, a que estuviesen pues dando clases, se daban creo que 2 o 3 clases por semana, habían talleres también, en fin, logramos como realizar más de 50 clases en las que participaron más de 2,000 personas a través de 3 meses, 4 meses que creo que duró pues toda esa fase del proyecto. Y era buenísimo porque por sesión a veces habían conectadas 100 personas, 100, 75, 50, variaba según los temas. Pero a todo esto pues se creó como una comunidad muy interesante de personas no solo de Panamá, sino que teníamos muchos clientes de España, teníamos clientes de Sudamérica, teníamos de Colombia, a veces se conectaba alguien de Polonia o de Israel que no sé cómo le llegaba el link o la información porque también la gente como que se los pasaba y bueno, era como fabuloso pues tener tanta gente ahí de verdad interesada en mantenerse activa y en escuchar a los que estaban siendo en ese momento pues protagonistas del cine en sus países. Con todo esto pues también nos tocó idear el festival de manera online. Esta misma página que les cuento pues también se dio la vuelta y pudimos poner como una plataforma, yo le decía como quiero hacer el Netflix de los cortos, entonces por ahí también estuvimos activando el festival, entonces también era un reto porque nosotros usualmente como evento pues tenemos los derechos solamente para transmitir o exhibir los cortometrajes en la semana del festival de manera presencial, pero cuando uno lo hace online son otras cosas, ¿no? Otros derechos, otros papeles que capaz hay que firmar y ya había un tema de territorio del que pues nunca habíamos explorado, pero bueno, pudimos conversar con todos los realizadores, sobre todo los de otros países, porque a veces te ceden los derechos solamente para transmitirlo en tu país. Nadie piensa como, bueno, van a tener mi corto y lo van a pasar de Estados Unidos a España, y pues finalmente lo logramos. El festival, por primera vez en el 2020, fue un espacio online donde todos los cortos que participaron estuvieron exhibiéndose en todo el territorio americano, en España y en Portugal, lo que nos permitió a nosotros pues llegar como nunca a un público que nunca habíamos podido pues tener a lo largo de todos los años del festival. Entonces la verdad que fue una experiencia muy bonita. Tratamos de replicarla nuevamente el año pasado con una muestra de cortos online, fue a menor escala, pero también funcionó. Entonces, pues nada, fue en ese sentido pues muy, muy bueno porque pudimos pasar las fronteras y al menos los cortometrajes panameños, que es lo que nos interesa, pues sobre todo promover, pudieron verse en muchos países. Y bueno, la otra experiencia que tengo con la virtualidad fue llevar toda la postproducción de una película de manera virtual. Nosotros también como por esa fecha, marzo, febrero, ya había como cerrado el corte de edición de mi película y me tocó junto con el equipo de postproducción, con el colorista, los que hacían la música, el sonido en Colombia, trabajar virtual. A mi casa me llevaron un monitor, un montón de cables para que yo pudiese como que ver la película en el mismo, al mismo, o sea, la computadora estaba seteada de la misma manera que el postproductor la tenía en su casa. Entonces,
de salida ahí era como, wow, aquí puede haber un margen de error, porque nunca va a ser igual a sentarse con alguien, ¿no? Entonces fue un proceso también interesante, muy loco, porque como estábamos en pandemia, cerrado, el país estaba cerrado, no se podían salir todos los días, o sea, teníamos como días específicos para salir según nuestro último número de la cédula, entonces tenía que esperar mi último dígito de la cédula para salir, no sé si eran los miércoles o los lunes, y en ese espacio poder caerle al postproductor en la casa para sentarnos 2 o 3 horas para luego regresar a la mía y seguir trabajando. Entonces, la verdad que fue un proceso muy, muy cansón, pero lo logramos. Nos tomó mucho más tiempo de lo que usualmente toma postproducir una película, pero al final pues le inyectamos mucho amor al proyecto, y bueno, cuando se abrió las fronteras ahí fue que pudimos viajar a Colombia a terminar pues toda la parte de la música y poder lograr pues la película que entregamos. Ok. Diga. Es probable que si abriéramos la discusión acerca de si el teatro por Zoom es teatro, es probable que nos gastemos muchas horas y no llegue a un acuerdo. Yo creo que eso no es teatro. El teatro exige presencialidad y es un acto casi más bien carnal de presencia de actores en un escenario con público presente. Sin embargo, lo que se hizo por Zoom durante pandemia es reaccionar a una exigencia que se impuso y que tuvo a las comunidades artísticas clausuradas, asfixiándose. Y lo que ocurrió, entre otras cosas, entre otras partes también en Chile, que yo no hice teatro por Zoom, ¿eh? Lo que hicimos fue doblarle la mano a la pandemia y a las restricciones y generar un proyecto audiovisual muy bonito, que fue hacer 4 clásicos que estaban libres de derecho, Shakespeare, ¿cómo se llama? Un griego, un chejo, un Molière y un autor chileno. Y lo que hicimos fue, bajo las condiciones que imponían las restricciones de pandemia, vale decir que no hubiera más de 10 personas en la sala, lo que significó dividir las obras en escenas donde hubiera máximo 5 actores en escena, para que sumados los técnicos llegáramos a 10. Esto era en plena pandemia, con restricciones fuertes. Y logramos producir esos audiovisuales, que son montajes hechos para ser registrados en cámara, que no es teatro televisado, pero permitió que igual número de compañías de teatro que estaban clausuradas porque era imposible hacer ningún acto presencial con público, pudieran mantener su actividad y revivir, porque llevábamos 1 año y medio clausurados, sin trabajo, sin ingresos, en fin. Y eso fue una manera de rescatar al teatro en tiempos duros de pandemia. Yo creo que por Zoom se puede dirigir el proceso inicial, que es la lectura del texto, el análisis del texto, como las guías generales, pero poner en escena es bastante imposible, salvo que sean experiencias muy discretas, que se hizo comillas, teatro por Zoom, que era de muy baja calidad y muy pobre respecto de puesta en escena. Era un actor sentado delante del computador y decía texto. Ni siquiera se salían de cuadro, era realmente muy, muy pobre, pero hay que valorar que fue una reacción ante una imposición que nadie quería, pero que había que cumplir. Bueno, yo creo que ese periodo nos puso a todos a prueba nuestra capacidad de resistencia o resiliencia en todos los ámbitos. Pero yo quiero destacar 2 cosas. Una, que gracias a los derechos de autor y a las entidades de derechos de actores, ocurrió en España, México, Chile, Colombia, etcétera. Gracias a eso se salvó incluso la vida a los más vulnerables, porque el problema no fueron los 3 o 4 meses de confinamiento, es todo lo demás, porque quedó destrozado todo el tema del teatro, el acceso a los espectáculos, las salas de cine, todos los proyectos se cancelaron, o sea, fue un drama que yo entiendo que estamos superando de aquella manera, ¿no?
Pero yo lo que quería poner énfasis, que igual ya no nos deberíamos centrar tanto en las penurias que pasamos en ese periodo, sino también desde el punto de vista de la creatividad, que es lo que estamos analizando, de los contenidos audiovisuales en el contexto de algunas tecnologías. Tenemos que tener siempre presente que los hábitos de consumo han cambiado, que las personas menores de 40 años apenas ven ya la televisión en abierto, ni la televisión por cable, que el consumo que hacen de la cultura es a través de dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que tener la responsabilidad de adaptarnos a esa nueva demanda de contenidos, que efectivamente hay que educar en contenidos. Decía Jacinto Benavente que la única manera de que sobreviviera el teatro es educando nuevos públicos. O sea, estamos de acuerdo en eso, pero hay que tener en cuenta que la forma de consumir hoy día, y eso cambia la forma de crear, tanto al director como a guionistas, como al propio actor, tienes que hacer cosas más impactantes que en una décima de segundos capten la atención de un público, y antes te daban un tiempo, el cine sobre todo te daba un tiempo hasta situarte, ¿no?, en la historia, pero es que ahora no, es que ahora es más inmediato, más breve, más esto, es decir, sí que está cambiando y nos tenemos que adaptar, tenemos que ser conscientes que nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad. Por un lado, formar nuevo público, pero por otro lado, adaptarnos a la nueva forma de demanda. Y este problema no solo es del audiovisual de ficción, que es la base del negocio de todas las televisiones hasta el momento, ¿no?, sino ocurre en el deporte. En el deporte están bajando las audiencias del fútbol, del básquet, todo en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, están bajando en picado, porque las nuevas generaciones ya no ven la televisión. Prefieren ver un resumen de 2 minutos de un partido de fútbol ya han bajado la audiencia. Entonces, hay una nueva realidad en los hábitos de consumo que lo ha generado las nuevas tecnologías, que nos tenemos que adaptar también a esa cuestión. Y ahora que mencionas eso, me lleva a pensar muchísimo también en que si lo llevo al plano del cine, pues las métricas del cine ya no son las mismas. Desde la pandemia, o sea, todo cambió. Las películas que se suponen que van a ser siempre las más taquilleras ya no son las más taquilleras, o no hay el mismo recaudo en la taquilla del cine a nivel mundial, y eso pues va a ser una problemática, porque obviamente ya los distribuidores van a preferir estrenar directamente en una plataforma o van a planear otra manera de hacerlo. En estos días, en lo del Festival de Cortos, de hecho, un director panameño pues comentaba que su película él la quiere estrenar como en una página virtual que se quiere crear, porque pues no quiere trabajar con los distribuidores, con los exhibidores de cine, porque siempre hay un tema de porcentajes que se quedan en las salas de cine, que tampoco está seguro cómo va a ser la recepción, y que él prefiere como realmente hacer todo un plan de marketing enfocado a su proyecto. A mí eso me parece muy interesante, y entiendo que estamos buscando ya como otras maneras, ¿no?, de poder mostrar entonces esas ficciones que hacemos. Creo que en la era de las plataformas, todo el mundo está suscrito a muchas plataformas, cada vez es más caro ir al cine, entonces no sé si también en algún momento pues esto realmente vaya a afectar pues la manera también en la que los estudios van trabajando sus presupuestos de película. Para mí en Panamá es impensable hacer una película si no fuese ahorita con el apoyo del Fondo de Cine, porque es que no hay manera, al menos yo en mi cine no tengo manera de cómo hacerlo. Pero sí creo que por ahí, si se hacen películas de poco presupuesto, se puede lograr. Poco presupuesto en Panamá sería como entre $100,000, $300,000, más o menos, máximo, para poder decir, bueno, esta va a ser una película que cuando vaya al cine pueda entonces al menos recaudar algo, o cuando vaya a tocarle la puerta a una plataforma de streaming, al menos las puedan comprar y recaudar algo, porque si no, no va a ser nunca como posible. Es que en contexto absoluto, y esto también puede abrir alguna ampolla, lo que voy a decir ahora, el cine viene a representar algo así como el 5% de todo el contenido de ficción audiovisual. Es decir, a veces se pierde la perspectiva de que lo que demanda el público son series o telenovelas, en fin. Entonces yo creo que hay que adaptarse a eso. Los presupuestos, si las nuevas tecnologías lo permiten, hay que bajarlos. Los márgenes de beneficio que dejan son menores, pero nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad, todos, y yo creo que el futuro va por ahí. Es decir, el público quiere
capítulos, por ejemplo, más breves, más impactantes, más breves, bueno, pues habrá que adaptarse a eso. Y yo se me ocurre, por ejemplo, en Panamá, hacemos una serie de bajo coste. Imaginaos, ¿no? Caso práctico, es esto. Pues a lo mejor hay que hablar con un canal que a lo mejor no sea el canal más relevante económicamente, pero bueno, si la serie tiene éxito en ese canal, aunque te genere menos, es una forma también de presentarte y de empezar a desarrollar un producto diferente. Porque hay que trabajar con la expectativa del nuevo público, que de aquí a nada, lo siento mucho por todos los presentes, son mayoría, los canales son más jóvenes que nosotros, van a ser mayoría, y nosotros cada vez más minoría, ¿no? Entonces hay que trabajar con esa perspectiva y con la perspectiva de que es universal, de que los contenidos tienen que tener un sentido cada vez más universal. Porque lo que sí que está al alcance de nosotros es la calidad. O sea, la calidad es algo que las nuevas tecnologías nos han facilitado cualquiera. Pero cómo desarrollar eso en el ámbito ya del mercado, de la comercialización, es lo que hay que adaptar. Nos tenemos que adaptar a estas realidades, pienso yo. ¿Cómo? Creo que también hay un trabajo allí de conocer entonces las audiencias, pues, y era lo que trataba de mencionar al inicio, de que realmente no estamos como tan enfocados en cuáles son esos temas y cuál es esa identidad panameña para poder que encaje. Y creo que esto pasa mucho cuando uno le llega a tocar la puerta a una televisora, de que realmente no sé todavía qué tipo de proyectos están esperando, pero pienso que si son de repente más aterrizados a lo que nosotros somos, pues capaz por ahí está la respuesta, porque a mí la verdad me da mucha pereza ver televisión, o sea, las novelas turcas por todos lados, contenido enlatado por todos lados, no hay producción nacional, nos quedamos desde hace más de 10 o 15 años en los realities de canto, de baile, de lo que sea, y es como ya basta de lo mismo. Entonces creo que los ejecutivos de las televisoras están todavía enfocados en darnos más contenido igual de lo mismo, porque es que es lo que pide la gente. Entonces, hasta que no venga un productor, pienso yo, que invierta en crear un propio contenido y entonces lo ponga en la televisión, o sea, no va a haber un cambio. No va a haber un cambio porque ellos no van a invertir en otro tipo de contenidos. Les funcionan bien, los ratings son buenos y ahí se quedaron y creo que van a seguir atascados ahí por 10 años más. Es que es un círculo vicioso, porque las telenovelas turcas y demás son muy baratas para un canal de televisión porque las amortizan a nivel mundial. Entonces cuesta más producir. Pero si, por ejemplo, se me ocurren pensar cosas, ¿no? Haces una serie de capítulos muy cortos sobre chicos y chicas de secundaria, con la temática de sus profesores, eso de alguna manera tiene que arraigar, como si lo haces con aspectos, porque eso es universal. Es universal, pero es también la temática de aquí. Y eso genera una retroalimentación en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho campo por hacer, pero hay que pensar en lo que está al alcance de nosotros y aprovechar las oportunidades. Bueno, yo creo que ha sido bastante contenido. Yo creo que si tenemos el tiempo bastante apretado, así que me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Tratemos de ser lo más breve posible porque tenemos que hacer un coffee break muy cortito de 5 minutos para pasar al siguiente bloque temático. Así que rapidito, aquí está Rochia con el micro. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Marcela Villalobos de Costa Rica. Solo para contar que en el 2020, cuando estábamos encerrados en la pandemia, tuve la oportunidad de participar en un en un festival de cortometrajes, pero cada uno tenía que hacer todo el proceso vía Zoom. Entonces hicimos lo que era preproducción, ensayos, producción, edición vía Zoom y luego la proyección ya era en YouTube. Pero, por ejemplo, el director, productor y un actor estaban en Costa Rica, luego estaba yo en República Dominicana y la otra actriz estaba en Argentina. Todo lo tuvimos que hacer así. En ese momento a mí me pareció como una experiencia bonita, pero yo estoy viendo que más bien ese era como el inicio de lo que va a la industria a corto plazo, con lo que es el metaverso y todo eso. No sé si ustedes piensan lo mismo, que ya la industria cinematográfica está más enfocada en lo que son plataformas y que ya lo que nosotros conocíamos no va a existir más. No sé, esa es mi perspectiva, no sé ustedes cómo lo verán. No, yo creo que debemos estar realmente como bien abiertos a lo que viene,
a lo desconocido. Creo que la industria audiovisual también vive de eso, ¿no? De darnos sorpresas. Con las redes sociales, igual estamos en un momento en el que cualquiera puede crear, cualquiera puede hacer algo, pero como decíamos antes, no necesariamente es contenido que tiene valor o que va a funcionar, ¿no? Yo soy más de que si me cuentan algo, me gustaría que eso de verdad como que cale, que deje una huella, que me dé un mensaje, que tenga valores. Yo tuve la experiencia de dirigir un videoclip a distancia, entonces todo el equipo estaba en un set y yo estaba en otro país y fue maravilloso. Lo que digo, sí se puede hacer, es divertido y yo creo que también dentro de la industria audiovisual hay como mucha diversión, ¿no? Entonces, si uno se lo permite, que la creatividad fluya, o sea, yo creo que cualquier cosa puede pasar y eso que cuentas que te tocó vivir me parece increíble y está bueno, la verdad. ¿Un comentario adicional? Para pasar entonces al coffee break. ¿A dónde están? ¿Dónde están? Acá, Erika. Bueno, yo quería compartirles, sobre todo a los panelistas internacionales, que en mi casa no había la cultura de, mis padres no tenían la cultura de ir al tema del teatro o algo. Y en aquella época, cuando yo estaba chiquita, el domingo era un día de un gran evento porque había un canal que se llamaba Canal 5 y todas las tardes daban casi a las 7 de la noche el teatro de José Vilar, que usted tal vez lo recuerda, el teatro español. Y lo visualizábamos todos los domingos. Y yo crecí desde muy chiquita viendo ese teatro y yo me enamoré del teatro. Y luego entonces tuve la experiencia presencial de una larga trayectoria. Lo que me gustaría aportar con esta experiencia es que yo les hago una invitación a no descartar que sí hay un público en familia que disfrutaría un tipo de contenido y que algunos, aunque realmente lo disfrutarían más presencialmente, sigue habiendo un enganche en dar un buen contenido audiovisual de alguna producción artística. En aquella vez era una familia que disfrutaba horas de teatro, pero cuando uno puede elegir ir a verla presencial, uno va, pero si uno no puede tener ese acceso tan pronto, y sería como, yo diría que habría que hacer se puede vivir una experiencia combinada, ofreciendo un poco de este arte, tanto virtual como presencial, y va a haber un público para cada uno. Sería mi aporte. Sí, yo coincido bastante y creo que tiene que ver, no lo especificaron, pero va con el hecho de los contenidos nicho, ¿no? O sea, saber cuál es tu nicho y cómo presentarlo, y también lo que mencionaba Abel de buscar, de repente no tengo que ir a la plataforma más grande, sino a la plataforma donde mi contenido va a ser mejor apreciado. Y yo creo que esa también es la clave y el reto que tenemos tanto creadores como intérpretes de saber hacia dónde dirigir cada uno de nuestros contenidos para que sean apreciados de la mejor manera. Como decía Abel, el cine representa el 5% de las producciones que se hacen. O sea, hay un montón de películas que hemos conocido y un montón de directores y actores que hemos conocido gracias a las plataformas digitales, porque jamás hubiéramos visto una película de ese tipo de nacionalidad o de ese tipo de género en el cine comercial del que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces también yo creo que son retos y como los retos nos dan oportunidades, pues hay que aprovecharlas. Bueno, agradecerle a Vicente Sabateni, presidente de Diga Chile, Mariel García Spooner, cineasta y también directora del Festival Jaya Panamá, y Abel Martín, que nos ha acompañado en este primer bloque temático del Foro Iberoamericano de Creaciones Audiovisuales de Latin Artists. Vamos a sacarnos